Bueno, hacía tiempo que tenía ganas de hacer un video como este, porque es un tema que hay que tener cuidado en tratarlo, por la sencilla razón de que se pueden herir muchas susceptibilidades o puede despertar muchas suspicacias. Sí, en fin, ya saben. Sin embargo, yo ya no tengo nada que perder. Yo ya estoy jugado en todos los frentes y he apostado hasta el resto de lo que traía para apostar. Así que estoy en mis últimas jugadas, por lo menos eso es lo que supuestamente la almanaque me dice, y ustedes van a creer que es natural que lo hagan, que estoy un poco desorbitado, pero le voy a hablar de experiencias raras que he atravesado en el aprendizaje de vivir. Y esto comenzó cuando yo era muy niño. Voy a hacer un recorrido. Comenzó como un niño cuando yo vivía en un pueblo donde había nacido por el fin del mundo, en Moquegua, partido de Chivilcoy, pero en aquellos tiempos era el fin del mundo. Ahora está a 150 kilómetros de Buenos Aires y llegamos en un rato prácticamente. Pero en aquel entonces ese pueblo no tenía médicos. O sea, los únicos que se ocupaban de la salud de la gente eran, desde el nacimiento a la tumba, las parteras, las curanderas, los adivinos y toda la gente que tenía algún conocimiento para tratar cualquier mal. Era el tiempo de los paños del agua caliente o del agua fría. Entonces, yo crecí con ese misterio incorporado, de que el milagro, que Dios, que éramos muy católicos. O sea, íbamos prácticamente los domingos a la iglesia dentro de nuestras limitaciones. Había necesidad en la casa, se hizo un gran sacrificio en la casa para comprarme un trajecito y un moño para que yo tomara la comunión. O sea, querían estar bien con Dios mis padres. Aún siendo yo único hijo, muy pobre, pues eso era... Entonces, yo crecí con ese mundo de ingenuidad, porque viéndolo así a la distancia, esa gente era feliz y no nos dábamos cuenta. Entonces, para mí las curanderas, los espíritus, el encontrarse con el alma de los muertos, las apariciones, porque también había todas esas leyendas de que se aparecía la luz mala, que les había aparecido el hombre sin cabeza, o el hombre que lo mataron en un lugar, en las vías del tren. En fin, siempre se aparecían fantasmas o había gente que había visto apariciones. Entonces, estaba cubierto toda mi niñez de todos esos misterios que ya incluso yo los había incorporado. Me acuerdo que yo veía cuando tenía 6, 7, 8 años, se divisaba, estaba prácticamente en el campo, se divisaba la vía. Y todas las días, como a eso de las 11:30, las 12, veía una persona caminando toda vestida de blanco. Por la vía, todos los días, todos los días. Y de repente, de repente desaparecía. Nunca supe qué era eso, nunca supe. Porque no había nadie, se sabía todo en el pueblo. O sea que yo crecí con eso. Cuando nos fuimos a vivir a Buenos Aires, yo tenía 13, 14 años, ingresé a otro mundo. Y ese mundo no dejó de ser misterioso. O sea, mis padres en la búsqueda, siendo católicos y rezando y todas esas cosas, siempre pasaban al más allá. A tener referencias de los espíritus, de los espiritistas, de las curanderas, había me acuerdo que nosotros vivíamos en Lanús, Remedio de Escalada, y había una curandera en Avellaneda, Rosita se llamaba, había multitudes de gente, todo el barrio lleno de gente porque iban a ver a esa curandera Rosita,
que era la madrastra o la madre de un cantante muy famoso. Un cantante muy famoso. No lo voy a decir ahora, no tiene caso. Pero bueno, y siempre rodeados de ese misterio. Entonces, esa curiosidad, a medida que uno empieza a evolucionar, la quiere encuadrar en alguna cosa verídica para sustentar. Dice, bueno, ¿qué hay de esto? ¿Será posible? A medida que uno va adquiriendo conocimientos, va leyendo, va ilustrándose, va aprendiendo, conversando con gentes y demás, empezamos a concurrir con mis padres a unos centros espiritistas. Y claro, ahí había cosas ya muy armadas, con mediums, o sea, cada vez que yo iba a un lugar de eso era distinto. Y había en cada lugar de esos que íbamos, porque fueron varios, de entre los 14 a los 18 años, era natural, para hablar con la mamá, el tío, o algún espíritu que se presentaba para darnos un mensaje, para resolver algún problema de la salud, de enfermedad. O sea, era una cosa... Si el médico era como un complemento, además era prácticamente imposible por esta situación social poder ir al médico en aquellos tiempos. Después ya la cosa fue más difícil, después la cosa ya fue más fácil, pero era difícil en ese tiempo. Entonces, fue uno evolucionando. Te cuento todo esto porque esta historia tiene mucho peso. Y tiene mucho peso por los descubrimientos que yo llegué a conocer. Entonces ahora te cuento los pormenores que fueron conformando mi mentalidad y alimentando mis dudas. O sea, yo siempre lo veía eso como una cosa que no podría ser. O sea, en mi fuero interno había algo que no lo aceptaba. Si yo iba al lugar, participaba, veía un medium tomaba un espíritu de personalidad, siempre, nunca eran... Sí, había de indios, había caciques que tomaban, había espíritus de... no te voy a nombrar, pero de famosos, de figuras que habían sido famosas y que se manifestaban. Siempre en mí estuvo la duda, ¿será cierto? Gente que no tenía un nivel cultural superior se transformaba cuando se incorporaba, cuando tomaba el espíritu ese. O sea, yo vi experiencias que son incalculables. Por ejemplo, yo tenía había una familiar nuestra de mi padre, una prima hermana de mi padre, que era una gran medium y que era una mujer de pueblo con una cultura muy limitada, muy escasa, y que cuando se poseía, cuando se posicionaba, se convertía en una persona brillante, con conocimientos y mensajes. Los mensajes que daba eran mensajes que no podían ser de su nivel cultural. O sea, era una señora que incluso cuando se posesionaba enseñaba a tocar la guitarra, y ella nunca en su vida había tocado guitarra. O sea, yo sabía y sospechaba más de lo que sabía de que era un misterio. Empecé a leer libros, cayeron libros de toda índole, o sea, empecé a ir yo por mi cuenta, a averiguar, a conocer gente, donde había un lugar donde más se podía creer. Y llegué a un lugar en Buenos Aires que me deslumbré porque era un lugar de una jerarquía muy importante, en la calle Lavalle, al 2200. Todavía está el Centro Constancia, un centro espiritista, muy famoso, tiene 100 y pico de años. Y ahí encontré personalidades, gente de una cultura superior, médicos, abogados. Yo me hice amigo de algunas personalidades de ahí. Y me di cuenta de que esto no era una broma. O sea, me di cuenta de que acá había algo mistito, pero aún así, y hablando con gente que me explicaba doctrinariamente toda la filosofía de la evolución del espíritu, de las encarnaciones, de distintas vías, bajaban espíritus, se tomaban medium que hablaban con una preponderancia extraordinaria. Y entonces eso despierta más curiosidad en mí. Si bien dudaba, pero
yo estaba inserto en ese mundo entre la realidad y la fantasía. Todo eso fue llevándome por un camino siempre dual. O sea, sí era católico, pero recitaba las cosas las cosas del catolicismo, las oraciones y demás, pero no las tomaba en serio. O sea, no calaban en mis sentimientos. Era un recitado aprendido de niño. Hasta que, a partir del conocimiento de la lectura de libros, empiezo a entender un montón de cosas que se me hacían imposibles. Pero no obstante eso, no estaba convencido, no estaba seguro. O sea, no podía yo afirmar que lo que veía, incluso en los centros espiritistas, fuera cierto. O sea, me parecía mucha teatralidad. O sea, me parecía que esa gente que se transformaba, que yo las veía transformarse, estaba preparado, no sé, dudaba. Y claro, transcurre el tiempo y yo sigo viviendo, sigue el aprendizaje, esa lucha desenfrenada que yo tuve conmigo mismo, porque al provenir de una familia sin ningún ejemplo cultural, la búsqueda mía se hacía más difícil. O sea, no podía yo constatar con nadie los niveles de mi hipotética evolución. Entonces yo leía y tenía una gran soledad en mis conocimientos y no podía compartir. Sí, compartía con amigos, hacíamos reuniones y demás, pero todos estos temas decían que eran locos los que hablaban los espiritistas, que eran todos locos, que era toda una gran mentira, que era una gran farsa, y más confusión todavía. Hasta que avanza el tiempo, sigo yendo al Centro Constancia ese, cada vez me deslumbraba más, pero yo no estaba al nivel cultural de la gente que participaba ahí. Era gente mucho más evolucionada culturalmente que yo. Y eso a mí me dio un poco de temor, porque me sentía como un outsider, un extraño dentro de ese mundo tan culto, pero comprobé que sí debía haber algo cierto, porque esa gente que era muy preparada tenía mucha devoción, por eso incluso se establecían en las sesiones que había, todo muy ceremonial, nada de música clásica muy profunda, de Debussy, de Bach, de Beethoven. O sea, primero ponían en el ambiente a media luz. Siempre no había menos de 100, 150 personas. Y en el frente sentado 4 o 5 mediums. Y por ahí tomaba uno el espíritu y se manifestaba, y algunos se paraban y algunos daban un discurso. Y claro, era muy teatral todo. Pero no era como para dudar o negarlos, y desde mi modesto punto de vista no era para aceptarlo a pie juntillas tampoco. En esos trajines transcurrió mi vida de niño a ya un joven adulto, ya de 20 y tantos años, 22, 23, 25 años, hasta que hago el famoso viaje que voy a ver a Perón y todo eso. Y ya en la intimidad, salto porque si no sería interminable contarte detalles de apariciones, de cosas que yo comprobé, de curanderos que visité, de gente que conocí, de sorpresas que me llevé, porque uno se quería adivinar la suerte, quería saber qué iba a pasar con la vida de uno también. Y un día me acuerdo que me encuentro con el general Perón, en Caracas, quedamos solos, yo quedaba en las mañanas, me iba al departamento ahí de la avenida Urdaneta, cuando recién llegó a Caracas en agosto de 1957, y Martínez, que era el departamento de Martínez, e Isabelita salían a buscar el departamento porque querían alquilar una casa, un departamento, y entonces salían toda la mañana, salían a buscar, y yo me quedaba con el general en soledad. Y conversábamos de mil cosas, yo le preguntaba. Y un día empezamos a hablar de cosas de espiritismo. Y él no hablaba, me escuchaba a mí.
Y entonces le dije yo, me dijo, lo primero, es muy buena gente, los espiritistas son buena gente, dice, yo le otorgué la personería jurídica al centro espiritista, un centro espiritista que se llamó la Escuela Científica Basilio. Yo dije, le di la orden a Borlenghi que les autorizara jurídicamente abrir los centros eso. Pero dice, ¿y usted qué le parece? Le digo, general, ¿usted qué le parece? Mientras pelaba unos tomates ahí, estaba haciendo una salsa para unos tallarines, y me acuerdo que los puso a hervir dice, esto lo que hace mal a veces la salsa pesada, me dijo, es que no le sacan el ollejo, hay que sacarle la cáscara, el ollejo al tomate para que no haga mal la salsa. Mientras pasaban esas cosas y conversábamos de estos temas, me dice, vea hijo, dice, esta es una cosa muy seria que me supera, dice. Hay mucha gente muy importante y de todo nivel cultural que no lo niegan, que lo aceptan incluso hay premios Nobel como Alexis Carrel o otras personalidades, Víctor Hugo, Camilo Flammarion, en fin, personalidades que lo aceptan. Y lo menos que yo hago o puedo hacer es respetar esas cosas. No sé, o sea, yo estoy igual que ustedes, dudando de todo, pero, dice, hay personalidades que esto lo aceptan y lo toman muy en serio. O sea que yo había hecho una trayectoria a lo largo del tiempo y había adquirido un conocimiento. Quizás de este tema tendríamos que hacer 2 videos, porque contar toda la historia porque después yo pasé a otro estadio del conocimiento sobre estos fenómenos sobrenaturales. Pero ese fue mi approach, mi presentación, la llegada al secreto de los misterios. Calcular que habían sido 10 años por lo menos, hasta hacer toda esa trayectoria y muchos detalles de visitar curanderos y demás. Con mi mamá sabía ir o con mis padres, sabíamos ir distancias lejos en el campo, con movilidades de transporte muy rudimentarias de aquellos tiempos, con carros con caballo y demás. Y entonces, o sea, tengo muchos recuerdos que se entremezclan con figuras legendarias. Angelita Gasparín, una hija de un chacarero que vivía en pleno campo, y que cuando fuimos, por ejemplo, a ver a Angelita Gasparín, había en el campo, había una cola de carruajes y cosas en la entrada a su chacra, a su dominio, como habría 200 o 300 personas, o sea que estaban esperando, se pasaba gente días enteros esperando que Angelita Gasparín los recibiera. Era una curandera muy famosa. Y así te puedo contar la historia de Pancho Sierra, que fue un medium, un vidente muy importante que hubo en la Argentina, la Madre de María, una vidente que fue mujer y esposa de un hombre muy rico y que quedó viuda y que quedó en la inmensa pobreza y que se convirtió en una gran medium. O sea, tengo mucho conocimiento. Pero eso te decía que es larga la historia, porque es una historia donde ha sido un continuo aprendizaje entre la gran duda y los pasos que se daban hacia un mundo desconocido, que no era nuestro mundo habitual, que no era nuestra regularidad, o sea, la convivencia natural. Era un mundo sobrenatural que implicaba el desconocimiento y posiblemente un paso en falso hacia el delirio, la locura, porque la gente se reía, mucha gente, de todo esto. Si bien es cierto, había gente que lo tomaba muy en serio, había gente que lo tomaba a broma y que lo utilizaba como mofa para decir, este es un espiritista, se cree que los muertos van a venir a salvarle la vida. En fin, yo te quiero decir con esto que quizás sea necesario que tomemos este tema, que
no deja de ser importante por los resultados. Ustedes saben bien que yo siempre me guío, cualquier aseveración, cualquier hipótesis que sustentamos en esto, siempre me refiero a los resultados que se dieron por tal o cual situación. Porque los resultados son lo que determinan cuánto de verdad hay en todo lo que se hace. Ya sea los resultados en política, los resultados en economía, los resultados en la ciencia, en el conocimiento, los resultados en todo lo que el ser humano realiza en la vida. El único dueño de la verdad es el testimonio inapelable de los resultados. O sea, cuando tenés o tiene uno sobre la mesa el resultado de un determinado acontecimiento, detrás de ese resultado hay una verdad consumada. O sea, lo demás son todas hipótesis que pueden o no ser ciertas. Entonces, quizás necesitemos otro encuentro para hablar de estas cosas que son realmente interesantísimas. Por ejemplo, y te voy a contar algo así chiquito y después dejamos esto para otro día, en otra ocasión, seguir si les interesa. Si a ustedes les interesa el tema, tengo mucho para hablarles y contarles de una cantidad de experiencias y experimentos que son copiosos e increíbles. Pero una vez hará cuestión de, y yo tendría más o menos unos 30 años, o sea, había vuelto a la Argentina, había vuelto a regresar a México, y en una sesión que hicimos no era una sesión de espiritista, ya eran unas sesiones personales que yo aprendí a hacer no sé de dónde salió la inspiración, que era a través de la hipnosis. O sea, yo conseguíamos acordar con alguien que se prestara para ser hipnotizado. Y yo había descubierto que me entero después que parece que ha sido una cosa muy común desde la antigüedad eso. Porque cuando uno ahora se remonta a la historia de la antigüedad, todos los conocimientos no había ciencia, sino era a través de este tipo de manifestaciones o de encuentros. En la Biblia, por ejemplo, mismo habla de los augures, de los adivinos, de los mensajeros, de los profetas. O sea, hablaban con Dios, por ejemplo, y era a través de un método que tendrían ellos para hablar supuestamente, hipotéticamente con Dios. Puede o no haber sido cierto. O sea, también dentro del mundo espiritual, según uno ha aprendido, hay también niveles de verdad y de fantasía. O sea, se puede presentar a alguien diciendo que es Jesucristo y no es. Entonces, aprender a conocer eso también es otra parte del conocimiento sobre este tema. Pero por eso que como es tan frondoso el tema, no se puede hacer en un video. Solamente esta es una introducción, porque si a ustedes les interesa, si les creen que esto puede ser interesante, podemos avanzar en esto, y yo no te voy a decir que es mi verdad, para nada. Yo les voy a contar la experiencia que yo he realizado. Ahora me preguntarás, ¿y crees en eso? Y te digo de verdad, ni dudo ni creo. Estoy en aprendizaje porque he tenido muchas comprobaciones de testimonios que me han dado a través de estos medios que eran cosas reales. O sea, por eso te digo los resultados. Por ejemplo, te voy a decir una cosa pequeña y con esto vamos a terminar. Yo había vuelto a México, como te decía, siguiendo el hilo, ¿no? Y hice una reunión con una muchacha que hacíamos experiencias, 2 o 3 amigos, nos reuníamos en las noches en algunos lugares, amigas y amigos, y hacíamos, esto eran lindas tertulias, era un pretexto para encontrarse y para hablar de cosas sublimes del espíritu, más allá de las posibilidades. Y en una de estas experiencias, ya entrando esta persona, era una gran medium, diríamos, facultativamente, sí, era una medium porque se transformaba. Esta señora o señorita, no me acuerdo, yo le pregunté, ¿y hay vida en otros planetas? Me acuerdo que le pregunté supuestamente era un científico, el espíritu que estaba incorporado en ella. Supuestamente había sido un gran científico.
Y me dijo, sí, hay vida, pero no es igual a la vida que hay en la Tierra. Hay vida, acá es el oxígeno y el hidrógeno es el soplo de vida. Pero hay otros planetas que son gases los soplos de vida y otros que no tienen cuerpo, son etéreos. O sea, son imágenes. Todavía no se hablaba en esos tiempos, te estoy hablando de hace 50 años atrás, o más de 50 años atrás. Todavía no se hablaba de lo virtual. O sea, me hablaba de mundos virtuales. Después, con las experiencias, ingresamos a esos mundos virtuales, ya te voy a contar. Pero no quiero adelantar. Me dijo solamente una pregunta, y me contestó esa pregunta que le dije. ¿En Marte hay vida?, le pregunté yo. Y me dijo, sí hay vida en Marte. Ah, sí. ¿Llegaremos a Marte? Sí. Y dice, sí, en pocos años van a llegar a Marte, el hombre va a llegar a Marte. Todavía no estaban ni inventado, todavía no se había ido al espacio, todavía no estaba ni el Sputnik, nada de eso. Todavía no estaba nada de los cohetes que llegaban ya a la estratosfera. Entonces me dijo que en Marte había vida, pero no en la superficie, sino en las profundidades de Marte. ¿Y cómo vive esa gente? Y entonces nos dio una explicación a todo, porque era un grupo, siempre era un grupo de 5, 6 o 7, hasta 10 personas. Y todas eran gente muy intelectualmente muy elevado, no era cualquiera, o sea, culturalmente preparados. Y me dijo que en el planeta Marte había vida subterránea. Te traigo esta relación porque hace 2 o 3 días salió en los periódicos en el mundo de que la NASA ahora ha hecho unas excavaciones en profundidad y creen haber descubierto que hay civilizaciones adentro del planeta, que hay vida subterránea. O sea, yo lo recibí como noticia eso de uno de los experimentos hace 60 años atrás. Pero la ciencia ahora, hace 2 días, me dice eso. No quiero abundar en ese tema, que es extraordinariamente interesante por las experiencias que uno ha hecho y que las pueden hacer ustedes. Porque en este tema, si a ustedes les interesa y si creen que puede ser útil, y no me consideran loco, porque yo estoy tranquilo, observado, como ven, estoy ocupado en otras cosas, pero quiero desandar un poco la presión de la política, de la economía, de la pobreza, del odio, del resentimiento. Quiero dejar un poco ese lugar, esa tensión tan grande de estas luchas cotidianas que hacen que nos ocupemos de tanto y no resolvamos nada. Y quiero salir, porque hay elementos para salir a hablar de otra cosa, que por lo menos vamos a distender la situación. Y haremos a lo mejor, si les interesa a ustedes, algunos videos donde les pueda yo manifestar todo lo que he experimentado a lo largo de toda mi vida. Creo no haberme vuelto loco, conozco bastante porque he averiguado, como te lo he dicho siempre, lo mejor que hay en la vida es preguntar, preguntar y preguntar, averiguar, no darlo nada por sentado, ni nada darlo por hecho absoluto. Cuando uno tiene duda, la mejor duda no es imaginarse cosas, es preguntar y a partir de la pregunta, si uno tiene inspiración, desarrollar la inspiración. Como el caso que yo te digo que yo he hecho muchas experiencias de este tipo de cosas que yo las habré inventado, andás a ver, me habrán dirigido, a mí no sé. Pero son cosas interesantes que a lo mejor pueden interesar y puede distender un poco esta realidad que a veces nos abruma y realmente nos preocupa. Así que mañana, si les parece, o pasado, o dentro de unos días, retomamos el tema. Y ya entonces ya empezamos a hablar, ya les he hecho el prolegómeno para que sepan por qué puedo hablar de un tema que, no te voy a decir conozco, no les voy a decir conozco y soy profesional, sino que lo he averiguado bastante. Y tengo una cantidad de dudas, pero enormes dudas, pero tengo una cantidad de conocimientos sobre algo que otros no lo poseen y que opinan sin tener ningún conocimiento. El haber estudiado, el haber leído, el haber compartido y convivido con gente mucho más sabia que uno sobre un tema específico, no te digo que te da autoridad, pero sí te da una consistencia
que podés mantener un nivel de expresión, un nivel de conocimiento que a lo mejor puede serte o resultarte de utilidad. En fin, mañana nos volvemos a ver, si te parece. Tengo un tema muy importante para mañana, pero ahora no te quiero adelantar más. Mañana nos volvemos a ver, no me falles, te espero, y comuníqueselo a algún otro si te puede interesar este tema.